noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy la verdad es que vamos a dar un giro de 180 grados a la filmografía que actualmente estoy comentando. Y ahora os voy a comentar otra de las películas de un director español. Pero la verdad es que es un director español que hoy en día ya no vive, por desgracia, pero es que sin duda ha sido uno de nuestros directores más internacionales, que tuvo además varias etapas, tanto en México como en España como en Francia. Os voy a hablar del director Luis Buñuel y una de sus películas más representativas. La película es Belle de Jour del año 1967, que pertenece a la etapa francesa de Luis Buñuel. Luis Buñuel, la verdad es que como director español es uno de nuestros directores históricamente más internacionales, y yo hasta cierto punto diría que el mejor, es decir, un director que ha levantado pues las pasiones también y las admiraciones en su momento directores como Alfred Hitchcock, como John Ford, como William Wyler, Ruben Mamoulian, en el mismísimo Hollywood. Y la verdad es que su filmografía está plagada de títulos realmente importantes e inolvidables que mezclan tanto la realidad como el surrealismo. De Belle de Jour se puede decir, por ejemplo, que es una película que mezcla prácticamente todas aquellas cosas, todos aquellos aspectos que Luis Buñuel tuvo en sus películas. Y la verdad es que la interpretación de la protagonista, de Catherine Deneuve, la verdad es que eleva la película a la categoría de obra maestra visual y narrativa, en el que por primera vez, bueno, no digamos por primera vez, pero siendo también una de las constantes de Luis Buñuel, la verdad es que la película tiene muchas etapas en el que se distingue, o en el que mejor dicho no se distingue, la realidad con el surrealismo. Luis Buñuel era un director que utilizaba en sus películas, o le gustaba utilizar mucho en sus películas, lo que se dice una serie de elementos surrealistas, es decir, como imaginación o fantasías de los protagonistas proyectadas en la narrativa, en la estructura narrativa de la película, que a veces era difícil discernir. La verdad es que dentro de la filmografía de Buñuel se pueden encontrar películas desde el cine mudo, como por ejemplo Un perro andaluz, películas que han sobrevivido a la historia, como por ejemplo Viridiana, Belle de Jour en su etapa francesa, Tristana, que luego realizó en su etapa española, y luego también películas como por ejemplo Diario de una camarera, Simón del desierto. La verdad es que todas ellas auténticos clásicos ya de la historia del cine y que elevan a Luis Buñuel a la categoría también de clásico entre los clásicos. Hay un director en Estados Unidos que le rinde ya no homenaje en sus películas, pero sí que reconoce que tiene cierta influencia de ese surrealismo que imprime a las películas de Luis Buñuel, y que no es otro que David Lynch. Acordaos de sus películas como Carretera Perdida, que es una película plagada de simbolismos, como Mulholland Drive, en el que no se puede distinguir bien lo que es la realidad de lo que son los sueños. En las películas de Luis Buñuel pues ocurre no tan de una manera tan exacerbada como en las películas de David Lynch, pero sí que ocurre hasta cierto punto. Belle de Jour en este caso no es una excepción, ya que esta película pues, nos narra la historia de Séverine, que es una mujer que pertenece a la clase alta francesa, a la burguesía francesa, que tiene ciertos problemas para mantener una serie de relaciones sexuales con su marido, y lo que hace es acudir a un burdel de alta categoría, de clase alta, y prostituirse para, evidentemente, satisfacer una serie de fantasías sexuales que ella tiene y también mejorar la vida sexual que tiene con su marido, que es un famoso cirujano en el París de los años 60. La película está protagonizada por una de las actrices más prolíficas, ya no digamos de la historia del cine francés, sino de la historia en general del cine europeo, y no es otra que la bellísima Catherine Deneuve. La verdad es que hablar de Catherine Deneuve es hablar de lo que es realmente el cine francés. El primer papel que hizo Catherine Deneuve fue en 1957, cuando todavía era una adolescente, pero ya se la conoció a Catherine Deneuve mucho más por películas, por ejemplo los Paraguas de Cherburgo, que fue un musical muy notable y que influyó también en el musical de hace poco que vimos hace poco tiempo de Damien Chazelle, llamado La La Land, a la que se le puede achacar muchas similitudes, pero realmente la película por la que ella, digamos que dio un pistoletazo, digamos, a la fama, fue una película de terror y de suspense llamada Repulsión, dirigida por el polaco Roman Polanski. En esa película la verdad es que Catherine Deneuve hace una interpretación realmente sobrecogedora, y ese fue el papel pues precisamente al que vio posteriormente Luis Buñuel para aceptarla en su película Belle de Jour de 1967. La verdad es que Catherine Deneuve tiene una filmografía tan sumamente amplia que sería muy difícil
muy difícil establecer cuáles son sus mejores títulos. Por ejemplo, se la conoce también por ser una de las protagonistas de la película de Tony Scott, El Ansia, esa película de vampiros, protagonizada también por Susan Sarandon y por el cantante David Bowie. Pero es tan sumamente grande la filmografía de Catherine Deneuve que sería muy difícil establecer cuáles serían, digamos, sus películas más representativas o sus películas más importantes. Pero sí que puedo decir que Belle de Jour es una de sus películas más famosas. La verdad es que el papel de acomodada mujer burguesa que decide acudir a un prostíbulo para satisfacer sus fantasías sexuales fue un auténtico bombazo en su época, ya que evidentemente estamos hablando de los años 60, y fue uno de los papeles más representativos y uno de los que más han definido a Catherine Deneuve. Catherine Deneuve realmente destaca físicamente por tener una belleza muy estática, muy hermética, muy fría, pero a la vez totalmente sobrecogedora. Su rostro fino, anguloso, pero totalmente lleno de elegancia y de belleza, a la vez también de frialdad. La verdad es que la hacían una intérprete para este papel, la verdad es que de primera categoría. Esa mujer burguesa tan fría, tan acostumbrada, digamos, pues a estar entre personas también de su misma categoría social, pero asociadas a unas conversaciones y a unos estados realmente aburridos en muchísimos momentos, y que debido a un trauma infantil pues no puede mantener una serie de relaciones sexuales con su marido y acude precisamente a un burdel para satisfacer esas fantasías sexuales que en todo momento están mostradas en la película. La verdad es que para ser una película de los años 60, la película generó una controversia realmente importantísima, ya que evidentemente estábamos tratando en los años 60 con casi un tema tabú en el mundo entero, es decir, la prostitución, las relaciones sexuales, la fantasía desaforada dentro de lo que es el papel inscrito dentro de lo que es la mujer. Y la verdad es que Catherine Deneuve en el papel de mujer burguesa aburrida, digamos hasta cierto punto distanciada de su marido, al que realmente le quiere mucho, pero que no consigue mantener cierto intimismo con él. La verdad es que Catherine Deneuve el papel, la verdad es que lo borda desde el primer momento. Es una interpretación llena de frialdad, llena de distanciamiento con los demás, ya no solo con el protagonista de esta película, que en el papel, en la interpretación masculina, que es Jean Sorel, otro gran y actor notable del cine francés, sino que ese distanciamiento pues se nota con todos y cada uno de los personajes de la película. La verdad es que ella, como tal, con esa presencia tan estática que tiene en toda la película, pues evidentemente se consolida como la auténtica reina de este film, y lo que consigue no es, digamos, una identificación o una fácil identificación con el resto, por ejemplo, de mujeres que quieran ver este film, ya que evidentemente pues estamos hablando de un tema, pues podríamos decir que casi tabú. Pero Catherine Deneuve, a lo largo de todo el film, su evolución del personaje lo va haciendo frío y distante, pero a la vez tan familiar y tan cálido en lo que se refiere a ese estatismo que tiene la protagonista, que realmente le terminamos cogiendo muchísimo cariño. Catherine Deneuve, además de ser, como ya he dicho, una de las actrices más prolíficas del cine francés y del cine europeo, la verdad es que es poseedora también de una gran elegancia, y la película en este film no podría ser menos. Si os acordáis, por ejemplo, en la película de Desayuno con Diamantes de Catherine Hepburn, iba a decir, de Audrey Hepburn, dirigida por Blake Edwards, la verdad es que Audrey Hepburn siempre dio, también en esta película, evidentemente una imagen elegante que la marca Givenchy siempre también tendió a potenciar. Pues en esta película, en Belle de Jour, también Catherine Deneuve se puede decir que para el cine francés y para el cine europeo, para lo que es la moda, lo que fue la moda en ese momento, también establece unos cánones de moda realmente importantes de destacar, ya que el diseñador, mejor dicho, el diseñador de vestuario de esta película es nada más y nada menos el que se encargó de vestir a la mismísima Catherine Deneuve, es precisamente Yves Saint Laurent. Es decir, si a Audrey Hepburn lo vistió Givenchy para Desayuno con Diamantes y también para Charada de Stanley Donen, en Belle de Jour, Catherine Deneuve fue vestida por nada más y nada menos que Yves Saint Laurent. Todos los modelos que saca Catherine Deneuve son realmente preciosos y fantásticos, y lo que hacen es potenciar todavía más esa imagen de persona burguesa, que lo que busca, digamos, es un distanciamiento a toda la clase alta francesa, a esa burguesía francesa, que lo que hace es causarle hasta cierto punto un tremendo pesar y aburrimiento. Os diré que como película de Luce Buñuel, pues Belle de Jour
no es una película, digamos, fácil. No digamos en el sentido más estricto que sea difícil de entender, sino que no es fácil de entrar, ya que siempre las películas de Luis Buñuel a mí siempre me han causado, digamos, un cierto distanciamiento con los espectadores. Es decir, los personajes de las películas de Luis Buñuel no son personajes que sean fácilmente identificables para el espectador, ya que suelen ser personajes realmente ambiguos, sobre todo en el que se refiere a Beldellur, al personaje que interpreta aquí Catherine Deneuve, ya que en unas secuencias se muestra muy fría y muy distante con su marido y poco a poco, como evidentemente debido a esas visitas que hace al prostíbulo, al burdel, al que ella frecuenta, evidentemente él se va, Jean Sorel, el protagonista masculino, su marido, se va dando cuenta que evidentemente no su evolución sexual dentro de lo que es su matrimonio va, por así decirlo, mejorando, pero que él no acaba de comprender el porqué. Y al final de la película, en una secuencia también es absolutamente estupenda, pues ella, cuando precisamente el marido en una de las veces se entera de que efectivamente ha tenido una serie de relaciones sexuales en prostíbulos, ella siempre tiende a utilizar la imaginación, es decir, Luis Buñuel sacando ese elemento surrealista para aplacar todo lo que es la realidad a la que está viviendo en ese momento el personaje de Catherine Deneuve. Como os puedo decir, también Beldellur es una película que, como en muchas películas de Luis Buñuel, es hasta cierto punto difícil de distinguir lo que es la realidad de lo que es la fantasía, ya que Catherine Deneuve es la columna vertebral de la película y hay determinadas secuencias como es el principio y prácticamente el final, digamos que cerrando un círculo, el personaje de Catherine Deneuve, de Severin, que es su nombre en la vida real, y Beldellur es su nombre en el prostíbulo, pues evidentemente lo que hace es utilizar sus fantasías para, digamos, tapar toda la realidad en la que ella está viviendo principalmente. Catherine Deneuve, la verdad es que en esta película su interpretación es digna de mención, ya que no solo es una de las más destacadas dentro de su filmografía, sino que además el papel, a mi modo de ver, de Severin en Beldellur, la verdad es que la marcó en todo lo que fue el resto de su filmografía. Catherine Deneuve, a partir de esta película, bajo mi punto de vista, se especializó en personajes realmente ambiguos y personajes muy estáticos, muy hieráticos, en el que se deja poco espacio al espectador para que pueda adivinar cuáles son realmente las intenciones de todos los personajes, ya no solo en Beldellur, sino, digamos, en muchas de películas del resto de su filmografía. La verdad es que Catherine Deneuve siempre admitió que Luis Buñuel siempre fue como una especie como de maestro en muchos sentidos para ella, ya que luego, posteriormente, 3 años después, en 1970, rodarían una nueva película denominada Tristana. Pero Tristana ya es una película de Luis Buñuel que está ambientada en una atmósfera completamente distinta, en una atmósfera más rural. Aquí lo que se nos está mostrando es la vida de una serie de personajes dentro del entorno de la alta burguesía. La película también funciona, a mi modo de ver, como crítica precisamente a esa alta burguesía, hasta cierto punto ya muy aburrida de los cánones y de los estereotipos que siempre pues, han abordado este tipo de alta sociedad. Es decir, las relaciones personales demasiado superficiales, el frío, la frialdad en ciertas circunstancias, sobre todo cuando está con el marido y cuando suele estar con una serie de amigos del marido, que a ella pues principalmente no le cae bien, y es como si ella en ese aburrimiento tan sumamente estático que tiene en su vida, pues decidiera probar pues digamos, nuevas fantasías, nuevas maneras de ver la vida. Hay una secuencia en la película que digamos que da un giro de 180 grados a todo lo que es la percepción del personaje de Severin, de Catherine Deneuve en la película, que es cuando ella en un taxi va con una amiga y la amiga le dice que una tercera amiga de ellas, pues hacía un tiempo, pues sí que había practicado hasta cierto punto la prostitución. Y entonces es cuando ella, debido a esa precisamente a esas dificultades que tiene en mantener las relaciones sexuales con el marido, es cuando decide precisamente visitar a un prostíbulo que le, por así decirlo, no es que le aconseje uno de los amigos del marido, pero se lo insinúa, ya que también este amigo del marido está profundamente enamorado del personaje de una manera, digamos, más morbosa y más superficial de lo que ella quiere. Ella, pues en sus fantasías siempre, pues está, digamos, acostumbrada a que la humillen, a que la peguen, a que
La verdad es que no es un tema excesivamente agradable en ese sentido, pero la verdad es que lo que es la manera de filmar que tiene Luis Buñuel toda la película lo hace de una manera bastante elegante. Es decir, en ningún momento tiene Belle de Jour ninguna secuencia fuerte que nos obligue a quitar los ojos de lo que es la pantalla del televisor, porque la verdad es que todas las secuencias, incluso las secuencias donde ella está, digamos, humillada dentro de sus propias fantasías, están filmadas con una elegancia y con un estilo que muy pocos directores podrían haber conseguido. En ese sentido, por ejemplo, a mí me recuerda hasta cierto punto esos problemas sexuales que tenía, por ejemplo, el personaje de Tippi Hedren en Marlene la ladrona de Alfred Hitchcock. Pero Alfred Hitchcock lo filmó de una manera bastante más contundente. Sin embargo, Luis Buñuel en Belle de Jour lo hace de una manera tan elegante que incluso los insultos y las humillaciones te obligan a seguir con la vista en la pantalla, ya que en ningún momento hay ninguna secuencia desagradable, ni muchísimo menos. El personaje de Severine, es decir, Belle de Jour, Catherine Deneuve, siempre en esas fantasías están acostumbrada a que la humillen, a que la insulten. Ella es lo que realmente se va imaginando, y de ahí precisamente la ambigüedad que tiene su personaje. Cuando ella está inmersa dentro de sus fantasías, le gusta que la insulten, que la humillen, que la peguen, pero que realmente todo ello filmado con el mayor de los respetos y evidentemente con una sencillez en el manejo de la cámara que Luis Buñuel siempre empleó dentro de lo que es su filmografía, dentro de lo que son sus películas, pero que luego contrasta bastante con la manera que ella tiene de comportarse, digamos, con los amigos del marido o con el mismísimo marido, una manera muy elegante, muy respetuosa, muy educada, muy alambicada dentro de lo que es ese matrimonio burgués de la alta sociedad, y que el marido no puede concebir cómo su mujer evidentemente va mejorando las relaciones sexuales que tiene dentro de lo que es el matrimonio. La verdad es que todos los tintes eróticos que tenía Belle de Jour fueron tan sumamente y elegantemente filmados que en ningún momento Belle de Jour se podría decir que es una película que fuera, por ejemplo, ya no recomendada para menores de 18 años, sino un tanto incomprensible para los menores, ya que si ya es hasta cierto punto difícil de entender muchas de las secuencias, muchos de los tramos que tiene la película para un adulto que lo vea por primera vez, evidentemente para una persona que sea un poquito más joven, pues sí que podría ser un poco más difícil entrar en todo ese mundo surrealista que nos propone Luis Buñuel. Os digo de todo esto porque Luis Buñuel no es un director fácil de ver en ese sentido las películas. Muchos directores, como os he dicho, David Lynch en Mulholland Drive, en Carretera Perdida, Alfred Hitchcock en Marlene la ladrona, la verdad es que son muy similares el modo de ver y de enfocar el surrealismo que evidentemente, y sobre todo en el caso de David Lynch, se fijaron, podría decirlo que de una manera totalmente clara, en el Buñuel precisamente de Belle de Jour. La verdad es que la evolución que tiene todo el personaje de Catherine Deneuve a lo largo de toda la película es tan exponencial que en principio la vemos como una persona pues que está realmente apocada, que está aburrida dentro de lo que es los estatus de la alta sociedad, pero que al final de la película ya adquiere un grado de experiencia en lo que es, digamos, esas visitas que hace al prostíbulo y que su relación va, por así decirlo, aumentando. La verdad es que luego al final de la película ocurre, por así decirlo, un giro argumental tan fuerte dentro de lo que son los acontecimientos que tiene con el marido, que al final de la película ella tiende, tampoco os voy a contar, pues evidentemente todo lo que es el desarrollo del film, me gustaría que la recuperarais en formato doméstico porque es una pequeña joyita del cine, y luego vemos cómo al final de la película se cierra el círculo, todo ello pues engrosado por todo ese mundo de fantasía que tiene el personaje de Belle de Jour. La verdad es que luego también, como os comentaba anteriormente, es difícil discernir, no tan complicado, pero hasta cierto punto discernir si lo que realmente está ocurriendo tanto al final como en esas fantasías que tiene el personaje de Catherine Deneuve, es difícil discernir si es realidad o si es ficción y hasta qué punto esas fantasías la van, digamos, influenciando en todo lo que es el devenir de la historia. La verdad es que argumentalmente la película no es excesivamente compleja, es decir, es la historia de una chica de la clase burguesa que tiene problemas en las relaciones sexuales con su marido debido a un trauma anteriormente ocurrido en su vida y cómo esas relaciones con los demás hombres le van potenciando en lo que se refiere una autoestima, en lo que se refiere a las relaciones sexuales y también evidentemente
digamos, como un romper de barreras para que luego la vida sexual con el marido sea mucho más atrayente, sea aún mucho más fuerte. La verdad es que en ese sentido el personaje de Catherine Deneuve al principio lo vemos como un personaje, ya os digo, frío, estático, pero como al final de la película ya sonríe más, ya es como que tiene más experiencia en la vida en lo que se refiere ya también a las relaciones sexuales, que puede mejorar la vida del marido, evidentemente, pero siempre lleno de una serie de miedos, porque algunos de los personajes, evidentemente, que frecuentan el prostíbulo y que se han acostado con ella, lógicamente condicionan su vida, tanto la vida de ella como del marido, a nivel emocional. El personaje, por ejemplo, de otros de los protagonistas, que es el personaje de Michel Piccoli, un actor italiano, que aquí interpreta, digamos, a un ladrón de poca monta y del que se termina enamorando tanto ella como él del personaje de Belle de Jour, de Catherine Deneuve, condicionan hasta cierto punto un poco la relación con el marido, ya que ella pues va adquiriendo unos sentimientos que la mantienen a la vez ligada sexualmente en este momento, casi en el momento, en el final de la película, pero también emocionalmente un pelín distante, sobre todo, por ejemplo, en el final, cuando al marido le ocurre una serie de circunstancias y que ella se hace cargo de él, pero ya no con ese cariño que tenía al principio de la película. Es decir, se puede decir que el personaje de Catherine Deneuve es tan sumamente complejo en el film que en lo que se refiere a las relaciones sexuales potencia lo que es el matrimonio y va ganando confianza, pero que el cariño es inversamente proporcional a la experiencia en las relaciones sexuales que ella va teniendo. Para que todo esto lo podráis evidentemente ver, tenéis que ver la película desde el principio a fin, porque es uno de los títulos más representativos y más importantes de la filmografía que tiene Luis Buñuel en todas, digamos, su vertiente. Técnicamente, la verdad es que la película está hecha con un grado de pulimento difícil de igualar, ya que Luis Buñuel siempre mide o mueve, mejor dicho, la cámara con una precisión solo comparable, por ejemplo, a directores como Alfred Hitchcock o John Ford. La verdad es que la planificación que tiene la película, de todo lo que son los encuadres, son realmente fabulosos. La elegancia que tiene en la puesta en escena, ya no solo lo que es el vestuario de Catherine Deneuve, sino también la manera en que tiene de planificar las secuencias, esos mínimos o movimientos de cámara, muy, por ejemplo, muy deudores del mejor Alfred Hitchcock o del mejor John Ford. Pocas veces lo hemos visto dentro de la filmografía de Luis Buñuel. En 1967 Luis Buñuel ya iba terminando una serie de etapas dentro de su filmografía porque dejó de rodar él películas en 1977 con Ese oscuro objeto del deseo, otra de las películas notables que sin duda también comentaré aquí en el canal, y que evidentemente en el 67 estaba a 10 años de retirarse. Por lo tanto, digamos que la técnica que adquirió Luis Buñuel a lo largo de toda su historia se ve ya muy representada, evidentemente, dentro de lo que es su técnica de filmación, su planificación, sus movimientos de cámara. En lo que se refiere al colorido, he de destacar que esta película está filmada en Ismancolor, que fue una variante del Technicolor, que le fue sustituyendo, aunque no tenía tanta calidad a la hora de filmarse como el ansiado Technicolor, pero que el Ismancolor fue un tipo de Technicolor, por así decirlo, una variante bastarda, si me permitís el término, del Technicolor, que lo que hizo fue también ir sustituyéndolo poco a poco. La verdad es que los colores y la precisión y sobre todo la nitidez con la que se ve esta edición restaurada en 4K, en Blu-ray, que yo he adquirido hace poco, se ve con una nitidez absolutamente fantástica y nos da a entender un poquito las excelencias que tenía el Ismancolor dentro de los años 60. Luego también, como os he dicho, los movimientos de cámara, todo lo que es el colorido, la definición, todo lo que es la elegancia de la puesta en escena que tuvo Luis Buñuel en esta película, la hace como, sin duda, una de las mejores de su filmografía. Como dato curioso, os puedo decir, por ejemplo, que también tenemos en esta película la presencia de uno de nuestros actores más internacionales entre lo que es la filmografía de los 50 y de los 60, que fue Francisco Rabal, en un pequeño papel que evidentemente hace un poco de réplica del personaje de Michel Piccoli, del actor italiano que está en el último, por así decirlo, en el último tercio de esta película, pero que os invito a que descubráis por vosotros mismos. También, dentro de lo que es la ambigüedad del personaje de Catherine Deneuve, vemos incluso una pequeña relación lésbica que tiene con Anaïs, que es la dueña del burdel, es decir, la madame, que no queda tampoco excesivamente claro en la película, ya que ella, como personaje de la alta sociedad, debido a su inteligencia, evidentemente se da cuenta perfectamente de que ese personaje también, que ella
la madame del prostíbulo, que es lesbiana y que siempre le suele mantener como distanciada, pero que evidentemente tiene una serie de guiños hacia ella, sobre todo hacia el final de la película, cuando ella se va a despedir ya del burdel y le insinúa una pequeña relación lésbica. La verdad es que todo esto lo que hace es todavía más enriquecer tanto la complejidad del personaje de Catherine Deneuve como la complejidad de Belle de Jour, como la ambigüedad dentro de lo que son las fantasías sexuales de lo que es el personaje de Catherine Deneuve, de Belle de Jour. Esta película la verdad es que es una de las más representativas de uno de nuestros directores más internacionales, que es Luis Buñuel. Yo os invito a que la descubráis en Blu-ray. La verdad es que en una edición muy cuidada de Estudio Canal. Tampoco quiero hacer mucha publicidad, evidentemente, pero la verdad es que hay que reconocer que el trabajo que han hecho es impresionante. Todo lo que es el formato de pantalla, el colorido, la saturación del color, todo lo que es la fotografía, nos daban una muestra de hasta qué grado de precisión trabajó la técnica Luis Buñuel para mostrarnos ese mundo de la burguesía, ese París tan taciturno, se puede decir que la estación que se desarrolla la película es otoño, como os he dicho muchas veces, lo que es la puesta en escena, lo que es el ambiente de la película, de las ciudades, tiene que ir en consonancia con lo que es el estado emocional del personaje, y esa ambigüedad pues también se refleja incluso, si me permitís un poco el recurso estilístico cinematográfico, en la ambigüedad del tiempo climatológico que hace en París. Es decir, no es sol, tampoco está nublado. Hay en algunas secuencias en las que llueve, otras secuencias en las que hace sol, pero evidentemente todo eso va en conjunción, todo con la psicología del personaje de Catherine Deneuve. Sin duda, si Catherine Deneuve tuviera que pasar a la historia por un papel, sería sin duda el de Belle de Jour, dirigida por Luis Buñuel en 1967, ganadora a su vez también del León de Oro en el Festival de Venecia. Belle de Jour es un clásico de la historia del cine y uno de los mejores títulos de Luis Buñuel, uno de nuestros directores más internacionales. Yo os invito a que la descubráis. Es una película que, aunque narra evidentemente una serie de fantasías sexuales del personaje de Severin, Belle de Jour, en el prostíbulo, Catherine Deneuve en la vida real, la verdad es que es una película que se ve con agrado. Su desarrollo, en algunos momentos bastante lineal, pues es complejo, es difícil de entrar en él, pero os invito a que vayáis descubriendo todos los recovecos que tiene esta película, llena de imágenes sugerentes, sugestivas, llenas de elegancia, con unos movimientos de cámara muy suaves y con un personaje realmente ambiguo y a la vez fascinante, como es Belle de Jour, interpretada por Catherine Deneuve, una pequeña joya del cine de los 60. Espero que os haya gustado la crítica, que le deis al like, que os suscribáis, que compartáis el vídeo y que os hagáis con Belle de Jour, un auténtico clásico de la historia del cine francés y de la historia del cine en general. Hasta mañana.